Buenas tardes, yo soy Juliana María Velázquez Uribe, estudiante en el doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy hablaremos del entorno y el comportamiento humano a partir de los planteamientos de Galar, Sid et al. 2011. Para esto comenzaremos haciendo la diferenciación entre comportamiento, conducta y acciones. Cuando hablamos de comportamiento estamos hablando del concepto más amplio que abarca los otros dos y es ese conjunto de respuestas observables ante diferentes estímulos. Y es a partir de ese comportamiento donde el ser humano logra relacionarse con el entorno, interactuar e incluso transformarlo. Cuando hablamos de conducta nos referimos a esos patrones de comportamiento que surgen a partir de estímulos internos o externos y que varían de acuerdo a nuestra historia personal, a nuestro contexto y son la forma en la que el individuo se desenvuelve en diferentes situaciones contextuales. Las acciones son mucho más concretas y las acciones implican una decisión frente a la respuesta que tenemos a un estímulo. En términos de Cova-Olivero 2003, estamos hablando que son las formas de reaccionar y se centran en el hacer intencionado asociado a la toma de las diferentes decisiones. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Múltiples factores. Tenemos influencias genéticas y biológicas, influencias ambientales. No nos desenvolvemos de la misma manera en diferentes climas, por ejemplo. Influencias sociales, las personas con las que nos conectamos, las experiencias previas que tenemos, influencias culturales, la forma en la que interactuamos con los otros y las normas sociales. Todos esos factores influyen en nuestras acciones. Ahora, cuando actuamos seguimos patrones designados previamente o improvisamos. La mayoría de nuestras acciones son intencionadas y reflexionadas de acuerdo a esos patrones de comportamiento que hemos tenido desde la educación, la experiencia, los saberes previos. Sin embargo, una de las grandes características del comportamiento humano es la capacidad de flexibilizar sus respuestas ante diferentes estímulos y situaciones que se presentan en el contexto. Esta capacidad de improvisar no viene sola, sino que se basa en los patrones de comportamiento que teníamos previamente. Por lo tanto, hacemos ambas cosas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto entendernos con los demás? Cuando hablamos del entendimiento y la comunicación, se asocian ahí diferentes factores. Estamos las diferencias en la comunicación, las experiencias previas, nuestro contexto y el contexto de los demás, las diferencias culturales, diferencias en la percepción e interpretación, todos los factores emocionales y cognitivos que están asociados, nuestros intereses e incluso la edad. Sin embargo, el ser humano busca canales y puentes para poder comprenderse con el mundo. Hablaremos entonces de cuáles son los ejemplos de acciones que se pueden calificar como comportamientos que transforman nuestro entorno. En el ámbito educativo presentaremos 5. El primero de ellos, promover el trabajo colaborativo. Cuando el maestro se propone promover ambientes de aprendizaje donde los chicos y las chicas aprendan a trabajar con otros, eso posibilita que ellos repliquen en la vida social estos mismos trabajos en equipo. En el segundo, cuando el maestro logra llevar metodologías activas al salón, esto hace que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico y se sienta protagonista de su proceso. Lleva entonces a que haya estudiantes más empoderados, más comprometidos, con mayores motivación de logros. En tercer lugar, la retroalimentación constructiva. Cuando el maestro logra que el estudiante vea el error como una posibilidad de aprendizaje y no como un fracaso, entonces desarrolla mejor empatía con el maestro y el estudiante y desarrolla seguridad en sí mismo que se verá reflejada también en lo que él aporta a la sociedad.
Valorar la diversidad en el aula sería el cuarto ejemplo, donde encontramos si un aula es diversa, la sociedad va a ser diversa, por lo tanto, más respetuosa, más empática. Y por último, promover la reflexión crítica con nuestros estudiantes. Un estudiante que sea capaz de valorar críticamente los asuntos de aula será un estudiante que valorará de forma crítica y propositiva el mundo y por lo tanto juntos podemos transformarlo. Muchísimas gracias, estas son las referencias.